Y si tienen ahí el capítulo 7 de Miqueas, van a notar que algunos quizá tengan el título de Corrupción moral de Israel. Este es el título que tiene el capítulo 7 de Miqueas, la palabra de Dios. Vamos a leer algunos versos y vamos a entrar en el mensaje. Amén. Dice así, en nombre de Jesús. Capítulo 7 de Miqueas, verso 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No crean en amigo, ni confíen en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Dios miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán las manos sobre su boca. Ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Ahí tenemos el último capítulo de Miqueas. Miqueas fue un profeta que habló al pueblo de Israel, a Judá, contemporáneo a Isaías y a Oseas, 800 años antes del Señor. Y Miqueas tenía una carga enorme de parte de Dios, porque el pueblo se había vuelto corrupto. Acá tenemos el título como Corrupción moral de Israel,
Pero el pueblo había perdido todo parámetro para poder juzgar lo correcto de lo no correcto. Vamos a decir así, corrieron la vara de los parámetros de Dios, la quisieron ampliar o buscaron de alguna manera deshacerla para poder poner los parámetros de vida a su antojo. Quiero vivir así porque a mí me parece que así es mejor. Quiero vivir de esta forma porque yo creo que así es como tengo que vivir. Ya no se interesaban por vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que querían solamente complacerse a ellos mismos y vivir como querían. Entonces el capítulo 7, que es el último capítulo de estos 6 capítulos, hacen énfasis en esa corrupción de Israel. También habla de la luz y de la libertad que trae Dios y de la misericordia de nuestro Dios. Pero creo que podamos ir viendo algunos versículos que estuvimos leyendo recién para ver a qué punto habían llegado este pueblo, a qué punto de corrupción moral, ¿verdad?, había llegado Israel. Cuando comienza, el profeta dice, ¡ay de mí! O sea, él está en una situación que dice, no puedo creer dónde estoy, ¿no? Porque dice, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda más racimo para comer. Mi alma decía los primeros frutos. O sea, estoy en un lugar donde no encuentro dónde saciar mi alma de tal corrupción que hay en el pueblo. Está la corrupción que hay en Israel que estoy como cuando ya se comieron todo y yo llego a buscar si queda algo por algún lado y no hay nada para satisfacerme, no hay nada para comer. Así estoy espiritualmente, está hablando Miqueas. Dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, como también Pablo escribe a Romanos, ¿no? No hay ni siquiera uno bueno. Acá dice, ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. O sea que cada uno estaba buscando lo suyo propio, a cada uno le interesaba su propio placer, su propio beneficio, al punto de que ni siquiera importaba si había una forma de mantener una especie de honra por ser hermanos o por ser cercanos. No, al revés. El que está más cerca mío, también lo voy a hacer caer. Voy a buscar la vuelta, armarle red para que tropiecen y para que caigan. Esa era la intención primaria de lo que estaba pasando. O sea, cada uno estaba mirando a sí mismo, cada uno quería vivir como querían. Y por esa causa, Miqueas se encuentra y se siente completamente solo. Como una persona, vamos a decir así coloquialmente, ¿no?, por decirlo de una manera, totalmente desubicado dentro de ese pueblo. Porque Miqueas estaba viéndose alrededor y decía, pero acá todos están buscando cada uno lo suyo propio, cada uno es enemigo del que tiene al lado, nadie puede confiar en el que está alrededor. A ese punto de corrupción había llegado el pueblo de Israel, ¿no? Miren cómo sigue, porque hay algunas características que son buenas entenderlas. Para completar la maldad, dice, con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Fíjense acá, lo que está nombrando son dos líderes. Dos líderes. Está diciendo, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El grande habla al antojo de su alma y lo confirman. O sea, por donde miraran, la corrupción estaba a la vista. Por donde buscaran, todos eran corruptos. Todos buscaban su propia tajada. Todos querían su porción de la torta, como se dice comúnmente hoy. Todos querían sacar su provecho. Así se encontraban todos. El mejor de ellos, miren cómo lo explica Miqueas de esta manera poética, ¿no? El mejor de ellos es como el espino. El mejor de ellos es como una enredadera llena de espinas. Más parecido como sigue a lo que sigue ahora. El más recto como zarzal. O sea, estamos hablando de hierbas malas como la ortiga, por ejemplo. Sabemos que son plantas que generan más problemas que los beneficios que puedan generar a las personas. ¿Ah? Son invasivas, rastreras, difíciles de matar. Todo lo que copan termina secando todo lo que tienen alrededor. Bueno, Miqueas dice, las personas que están acá, las personas que tenemos en este lugar, las personas que me rodean, el mejor de todos es como un zarzal. O sea, el nivel de maldad era enorme. Ahora el 4 dice, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión.
Miren la exhortación de Miqueas a los del pueblo, ¿no? ¿Qué te queda? Te sigue quedando todo, que es Dios. Y tu confianza tendría que crecer exponencialmente en Dios. Por eso cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de sacudones, que se nos mueve todo, parece que clamamos más, parece que adoramos más, Lo que pasa es que, claro, todo lo que tenemos donde nos apoyamos naturalmente, que Dios coloca en su gracia, es quitado para que nuestra dependencia a Dios crezca y aumente. Y veamos que Él establece y hace como Él quiere y no como nosotros esperamos. No podemos apoyar nuestra confianza en hombre, pero bien que Dios coloca a los hombres para que confiemos. O sea, Dios pone hombres de Dios, mujeres de Dios, personas, el cuerpo de Cristo. Depositamos nuestra confianza y encontramos descanso porque Dios los usa como instrumentos para que nosotros descansemos en las personas. Es lógico. Tampoco entra, no confío en las personas, no confío en los hombres. Eso también es pecado. Porque Dios nos llama a vivir en comunidad, o sea, en comunión. O sea, no se sustenta bíblicamente. Pero la realidad es para tener un balance justo, que en los momentos donde nosotros miramos para todos lados y no vemos a nadie, Dios sigue estando ahí. Dios no dejó de estar ahí, Dios sigue operando ahí. Y Dios sigue escuchando nuestra oración. Cuando esa oración está acorde a su voluntad, cuando esa oración está bien enviada, bien orada, de manera ordenada, desde un corazón sincero delante de Dios. Miren cómo habla Miqueas, que es otra de las cosas que a mí en lo personal me gusta imitar, o me gustaría imitar, para no decir que lo aplico todos los días de mi vida. Fíjense cómo dice el 8. Sale de hablar del pueblo y sale de ponerse en el lugar de no encuentro a nadie y acá es todo un desastre, a decir, tú enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Y ahí Miqueas sale del lugar singular de decir, yo soy el que Dios colocó a este pueblo para hablarle y decir, este pueblo, yo soy de este pueblo. Y este pueblo también es mi tierra, por lo tanto, si este pueblo está mal, yo estoy mal. Y habla ahora de manera singular. Tú, enemiga mía, hablándole a toda la situación que estaba aconteciendo, cómo estaba viviendo. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí porque aunque caí, ¿cómo caíste, Miqueas? Sí, el pueblo estaba hundido en pecado. Y él es parte del pueblo. Y él está orando, diciendo, aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Miren cómo conocía el carácter de Dios Miqueas. Es muy importante conocer el carácter de Dios. La ira de Dios soportaré. Dios tiene ira, claramente tiene ira. Dios tiene ira y Dios puede estar airado todos los días contra el pecador. La ira de Dios soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia, y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día. Era tal la confianza que tenía depositada Miqueas en Dios, que él estaba convencido de que Dios iba a traer luz, iba a traer libertad a todo el pueblo, que aun si tuviesen que pasar castigo, disciplina, ¿verdad? La ira de Dios soportaré, dice. Soportaré. Y el Señor será mi luz, porque pequé contra Él. Fíjese, Dios nos permite hacer así delante de los hombres. Miqueas estaba profetizando el pueblo. Él estaba hablando de todo. No se lo dejó escrito para que todos sepan que él se vencía a un pecador. Decía que era un pecador y dice, y pequé, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará luz. Él nos ayuda a tener esa capacidad. Contra el Señor. Pero así voy a soporto la disciplina de Dios. Así también sé que Él me sacará luz. Un poco lo hablábamos en unas reuniones pasadas.
Cuando nos encontramos frente a la disciplina de Dios en nuestra vida, que no, obviamente no es agradable. Que ama tanto la imagen de Cristo. Y eso es amor. Es amor. ¿En dónde va a tener que tocar? En las fibras que vos sepas que están muy arraigadas en vos para que de ahí pueda forjar la imagen. Eso no es agradable. Se lo decía después me tocó compartirles algunas cosas de la palabra para que entienda que su condición no le iba a permitir poder ejercer algo que él deseaba con tanto anhelo, pero no era porque tengo ganas de pegarle con un palo en la cabeza, sino para decirle, Dios te ama tanto que sabe que pararte allí, que no tenés las cualidades para tal trabajo. Entonces Dios te está cuidando de manera que te está diciendo, no lo hagas, no lo permito, por eso lo dejé escrito, para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios lo disciplinó. Pero Miqueas nos dice, solo te va a dejar ahí tirado a un costado y no vas a servir para nunca más nada. No, la intención de Dios es seguir amándote. Por eso dice, la ira de Dios soportaré porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz y veré su justicia. Entonces Dios vuelve a restituir a la persona, vuelve a colocarla en ese lugar de gracia. Pero eso no implica que el lugar de gracia en el que está, que no pierde nunca el ser un hijo de Dios y el trato directo de Dios con Él, recupera esa libertad en relacionarnos. Por eso tenemos la cruz de Cristo, porque pecamos y nos volvemos en arrepentimiento y volvemos a tener una relación directa con Dios. Pero eso no quiere decir que las consecuencias no quedan terrenalmente, porque como lo hemos hablado un montón de veces para hacerlo gráfico, el que peca en un adulterio y la persona contrae un VIH, Dios lo perdona, se arrepiente, pero el VIH lo va a acompañar todo el resto de su vida si Dios no hace un milagro para sanarlo. Entonces no podemos decir, eliminemos la parte física que quedó, eliminemos la situación. No, la Biblia establece patrones para que entendamos que todo trae sus consecuencias. ¿Eso quiere decir que la persona no va a poder vivir una vida feliz o que no pueda seguir una vida en Cristo y no pueda...? No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que cada error trae sus consecuencias espirituales y naturales. Pero la buena noticia es que Dios sigue teniendo interés en cada uno de sus hijos y Él no va a dejarlos abandonados. Todo lo que nos permite en su soberana voluntad es con propósito, más del que nosotros pensamos. Nuestra cabeza es muy limitada. Tenemos un pensamiento muy embudo. Tenemos el pensamiento como pensamos solamente lo que Dios querrá hacer con mi vida y a donde Dios me querrá llevar. Y no estamos pensando que si vos funcionás de cierta manera, eso lo que sucede es que va a ejercer cierta situación en el que tenés al lado, atrás, adelante, en el costado. Si bueno te pasara esto, el otro de allá no le sucedería esto otro. Porque Dios no mueve un hilo solo porque vos sos el protagonista de tu vida. Sino que está moviendo un montón de hilos al mismo tiempo, trabajando por todos lados. Y nosotros no entendemos eso, no nos da para razonarlo. Es muy egocéntrico pensar que todo esto pasa porque Dios tiene un propósito conmigo. No es con un propósito contigo. Hay millones de propósitos que no entendemos contigo y con todo lo que está alrededor tuyo. ¿Entienden? Entonces es mucho más grande todavía. Es como decir, wow, no, Dios, esto es demasiado para mí. Yo pienso muy finito. Pienso en mí y lo que está alrededor mío. No. Miqueas está pensando en todo el pueblo y él se está poniendo en la bolsa de pecadores. Porque hay mucho más. Dios trabaja mucho más. No es, yo soy el güero de esta historia triste y dolorosa en la que todos están haciendo las cosas mal y yo no soy el que hace... No, Miqueas dice, yo soy uno más de todos estos que están haciendo las cosas mal y voy a soportar la disciplina de Dios. La voy a soportar. Miren cómo sigue. Yo quiero que piensen un poco esto porque... Estando en este momento, en esta situación, Miqueas ya les había profetizado, ¿verdad? O les había tratado de hacer recordar al pueblo lo que realmente Dios pide. Estamos yendo de adelante, del final para atrás un poquito. Vamos al capítulo 6, al verso 6, y van a ver cómo dice el verso 6, una pregunta de Miqueas. Esas preguntas que el profeta hacía para educar al pueblo y para educarnos a nosotros. Dice, ¿con qué me presentaré ante el Señor, ante Jehová? Para que tiene otra versión. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo?
¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Fíjate esto, ¿no? Daré mi primogénito por mi rebelión, daré mi hijo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, está diciendo, sacrificaré a mi hijo, a mi primer hijo. No es lo entregaré al Señor, no, sacrificaré. Verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Dios clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presten atención al castigo. ¿Y a quién lo establece? ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? O sea, en aquel tiempo ya existía este tipo de estafa, ¿no? Que encontrábamos muchas veces en nuestras antiguas verdulerías, ¿no? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Fíjense el juicio, el castigo, la disciplina que venía al pueblo. Pero fíjense lo que está diciendo. Las preguntas que está haciendo Miqueas las hace porque el pueblo estaba cayendo en estos pecados. Se presentaban delante de Dios, ¿no? Para adorarlo, con holocausto, con sacrificios, ¿no? Con becerro de un año. Traían millares de carneros. Y acá, esto es una hipérbole, ¿no? 10.000 arroyos de aceite. Me acordaba, ¿no? Los disparates que hay que ver hoy en día, ¿no? Lamentablemente, hombres que toman estas cosas literales y salen a tirar aceite por todos lados, con cantidad de gente que no tiene para comer, creyendo que el aceite, vamos a cubrir el país entero y vamos a tirar aceite por todos lados, además que contamina el aceite, porque contamina, haciendo disparates de este tipo. Y acá, el Señor lo que está diciendo es, ¿cómo van a llegar a hacer este tipo de cosas? ¿Es lo que yo quiero? Y es un rotundo no. Lo que yo declaré que es bueno y que pide el Señor es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí tenés 3 cosas que las podés subrayar en la Biblia, ponerle flechas o ponerle marcadores. Los papeles de la Biblia no son santos, vos tenés que ser santo conforme a la palabra, así que usá tu Biblia, rayala, llenala de pegotines o sacá flechas, hacé comentarios para que la aprendas. Eso es muy importante. Tenerla abierta al lado de la mesa del uno no sirve para nada. Entonces, seguimos un poquito más. Acá, estas preguntas se las hace al pueblo para que el pueblo pueda comprender el grado de su pecado, hasta dónde habían llegado. Quiero leerles algo más. Vamos al capítulo 3 ahora. Al capítulo 3 de Miqueas. Miren lo que dice el capítulo 3. Es un poco de lo que se hablaba en el capítulo 7, pero viene con algo incluido que me gustó para que nosotros podamos retener en esta noche. Dice el verso 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? Son los líderes, tendrían que saber lo que es justo. En este caso, hoy podríamos hablar, si hablamos de la iglesia, serían líderes, pastores, diáconos, ¿verdad? Podrían ser líderes de otros sectores, también podría ser familiarmente el hombre de la casa. Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, así comienza. Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le quitan su piel y su carne de sobre los huesos, que comen así mismo la carne de mi pueblo. O sea, los estaban viviendo, hablando coloquialmente. Y le desollan su piel de sobre ellos, y les quebrantan los huesos y le rompen como para el caldero y como para carnes en olla. Entonces clamarán al Señor y no les responderá. Antes
esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman. Miren cómo es esto, ¿no? Dice, paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O sea, lo traemos al tiempo de hoy. Paréntesis. Ese lugar llamado iglesia, en donde el líder de ese lugar, según la plata que le deposites, es lo que te va a profetizar. O sea, vos llegás, pones un buen diezmo y hoy hay un tiempo nuevo para tu vida. Se vienen grandes cambios, se vienen metas, se abren puertas, ventanas, cielo, derrama todo Dios para tu vida. Aquel que necesitaba ser asistido y no puede entregar nada, el cielo se le ha cerrado y el enemigo está sobre su vida. Está en pecado. Hace poco hablaba con un líder de la iglesia, un amigo, que lo quiero mucho, y él estaba estudiando Isaías, y se encuentra con un texto de Isaías que confronta su corazón tremendamente, y él me compartía su dolor, ¿no? Porque su carga mayor era que estaba encontrándose que los de su congregación estaban abasteciendo y socorriendo a los que más tenían, y estaban dejando de lado a los pobres. Y él me decía, me lo decía y se le caían las lágrimas. Me decía, pero el texto está diciendo lo contrario, Rafa. El texto dice lo contrario. El texto dice que tenemos que socorrer al necesitado. No salir corriendo detrás del que tiene más. No es el que tenemos que cuidar más, el que tiene una mejor ofrenda o el que le llevan un mejor diezmo. Para aquellos lugares que piden eso, ¿no? Estos dirigentes de Israel eran este tipo de personas hoy en día, dirigentes de la iglesia de Cristo en la tierra, la visible por lo menos, no la glorificada, los cuales vivían de esta manera. Dice el 6, por tanto de la profecía se les hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Miren la disciplina que venía sobre estas personas, ¿no? Que tenían que velar de una manera por el pueblo, pero se habían pervertido en sus caminos. Se les cerrará la boca porque no hay respuesta de Dios. Y esto es lo más interesante, que le da el nombre al mensaje de hoy. Miqueas estaba dentro de este pueblo. Miqueas también era un profeta, pero hay una gran diferencia con Miqueas, y es la que dice en el verso 8. Y qué humildad, porque también hay que animarse a decir esto, ¿eh? Yo quiero que vos reflexiones sobre esto, y si no entendés la magnitud que tiene esto, te pongas a leer y a estudiar sobre esto. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miren la diferencia abismal que había en Miqueas con el resto de los dirigentes de Israel, profetas, ladrones, etc. Dice Miqueas, mas yo estoy lleno del poder, lleno de poder del Espíritu. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu. De juicio, lleno de juicio y de fuerza para anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿De qué manera podía él denunciar el pecado con nombre, apellido, si querés llamarle así, con autoridad, con vehemencia, con necesidad? Porque él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Él no se estaba mezclando con ninguno de ellos. Él no estaba viviendo una vida como a Miqueas le parecía mejor. Ya que eres un profeta y le tenían estima, podía él hacerse grandes números y dineros porque podía decir lo que él quería, total, si todos estaban haciendo exactamente lo mismo. Me imagino que Miqueas era el que caía pesado, el que caía molesto, al que no le gustaba mucho cuando lo escuchaban, porque fíjate que si todos estaban haciendo lo que estaba mal, y uno, que sería el amargado, ¿no? Iba a decir, acá se va a venir fea para todos, porque están haciendo lo que quieren, porque le están robando a la gente, porque están buscando lo suyo propio. Por eso más adelante, en el 7, ¿no? Decía, me encuentro tan solo como cuando se comieron todo, quiero saciarme en el globo y no hay nada para comer. Y yo entiendo que, salvando las distancias, podemos estar en tiempos donde la iglesia de Cristo se encuentra muchas veces así, en lugares como tenemos testimonio de muchos de los que están sentados, tuvieron que sufrir, ¿no?
el ser usados y abusados de sus gentilezas y de su buen corazón. Y obviamente que eso va a traer dolor y va a traer destrucción y va a traer un montón de conflictos internos. Una de las cosas que logran romper es la confianza en Dios y la confianza en Dios a través de su iglesia. Por eso son personas que le va a costar mucho relacionarse con los hermanos, darse a conocer, ayudar, apoyar y todo lo que pueda hacer conforme a lo que alguna vez fueron usados y lastimados. Y es lógico, se entiende, pero no se justifica, porque Dios nos llama a sanar y a crecer y seguir adelante. No podemos quedarnos colgados y agarrados de lo que pasó una vez cuando yo conocí al Señor. ¿Cuántos años sabes que fuiste a la iglesia? Hace 14 años. Pero muchachos, madurá una vez. Saná. Delante de Dios. Ya está. Se te van a ir los años, se te va la vida. Entonces hay un montón de cosas que nosotros arrastramos, que si no las cortamos de una delante de Dios y no damos pasos para madurar, es imposible. Porque va a llegar un momento en nuestra vida que tarde o temprano eso va a venir a confrontarnos y nos va a poner enfrente. Es decir, bueno, si no lo resolviste vas a tener que resolverlo porque no vas a avanzar más en esto. Te quedarás estancado y se te irán los años de tu vida con eso. Entonces, tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra falta, nuestro error, decir, bueno, definitivamente si yo cargo con esto, acá hay algo que está mal. Y el primero que tengo que verse, como hizo Miqueas, yo estoy mal. Porque si todo el mundo sigue su transcurso de su vida y yo sigo parado en la misma parada esperando que pase un ómnibus, que no va a pasar nunca, todos se fueron y quedé solo, ¿qué voy a estar esperando? Hay algo que está mal, y el que está mal estoy yo, mal ubicado. Se ve que acá no va a pasar, deben estar todos en otra cuadra y yo estoy parado en un lugar que no tengo que estar. Pero a veces somos tan porfiados que estamos esperando que, no sé, en algún momento haya un desvío y pasen todos por acá. Y digamos, viste, yo tenía razón. No, es mejor decir, estoy equivocado. No estoy parado en el lugar que tengo que estar parado. No estoy funcionando como tengo que funcionar. No estoy viviendo como tengo que vivir. Por lo tanto, mi vida no está acorde a la voluntad de Dios. Ahora, logrando eso sería maravilloso. Ahora, poder llegar a decir, yo estoy lleno del poder del Espíritu. No te digo que esto te pares vos en esa soberbia humana de decir, yo considero estar lleno del Espíritu. Pero sí en ese deseo fervoroso y buscar a Dios de manera de decir, yo necesito. Ni siquiera estoy pensando en ir a proclamarle las faltas a personas para que se vuelvan al arrepentimiento, aunque es el mandato para todos los hijos de Dios que tienen que anunciar el Evangelio. Porque todos tenemos que anunciar el Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿A qué? A personas que como nosotros, en un momento, están viviendo en pecado. Y que tienen que arrepentirse. Entonces, ¿cómo puedo ir a anunciarles eso si no estoy lleno del poder del Espíritu? ¿Cómo puedo ir a señalar una falta, pero no con intenciones de matarlo, sino con intenciones de traerlo a vida? ¿Cómo puedo señalar una falta? ¿Cómo puedo señalar una ofensa? ¿Cómo puedo decir, tienen que arrepentirse, denunciar la rebelión? Como dice, ¿no? Para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Cómo lo puedo lograr si estoy totalmente metido para adentro? Ahogado, distraído, los años se me pasan, la vida se me va. No, tengo que hacer lo que es bueno y agradable a Dios, predicar el Evangelio. Para eso necesito llenura del Espíritu. Para eso Dios tiene que dominar mi vida. Para eso tengo que verme primero y encontrar qué faltas hay en mí o qué fallas pueden haber para exponerlas delante de Dios para que Él siga perfeccionando la obra en mi vida. Y que conforme a su voluntad, Él en su gracia nos permita seguir siendo usados para Él. En mucho o en poquito. No estamos hablando, cuantificando la obra de Dios en nuestra vida. Claro, puedes ser un vaso con agua y vas a tener recompensa. Quiero decir, vos vas a hacer lo que hagas, poco grande, lo haces para Dios y es lo más maravilloso que te puede pasar. Pero el tema es este. El tema es ver nuestra condición. Ver nuestra condición. Poder orar de esta forma, como oraba Miqueas. Poder afligirnos como se aflige Miqueas. Poder entender que aun cuando venga la disciplina sobre nuestra vida, si viene en algún momento la mano de Dios, es en amor, porque Dios al que ama disciplina. Y las cosas que suceden para traernos crecimiento. Suceden para que nosotros podamos seguir avanzando en la obra que el Señor estableció desde antes de los tiempos. Y muchas veces nosotros vamos a entender mucho y a veces no vamos a entender mucho. Y vamos a tener que decir, amén, Señor. No entiendo, pero lo acepto. Es así, sucede de esta forma. Es tan importante poder ver, bueno, en algún momento podremos predicar todo, es corto el libro de Miqueas, es cortito, son 7 capítulos. Pero yo quería hacer estas salvedades,
Quería que veamos cómo él estaba alrededor de un pueblo totalmente corrupto y aún así él no se contaminó del pueblo corrupto. Para el religioso que quiera apartarse del mundo, que nunca falta el corazón religioso, que todo, ¿no? Hay que estar lejos del mundo y que casi las 4 paredes de un templo pueden ser el arca de Noé para sus vidas. Están todo el día escuchados dentro de una iglesia. Para ese tipo de personas, claro, o sea, Miqueas, ¿cómo va a estar ahí? Tenía que encontrar un lugar y salir corriendo. No, Jesús dice que tenemos que estar ahí. Tenemos que estar entre el mundo, porque somos la sal, porque Él nos usa como esa luz para que los demás puedan ver las obras de Él. No podemos estar aislados, no somos una secta, gracias a Dios. Pero podemos vivir como sectarios, sí, eso sí, lamentablemente. Y no es la voluntad de Dios, por las dudas. Pero Él estaba en un pueblo totalmente corrupto. Y Él no se mezcló con el pueblo corrupto. Él caminó con el pueblo corrupto y abrazó también la responsabilidad por pertenecer a ese cuerpo. Entonces, las consecuencias, si las vemos de manera familiar, las padecen. En una familia padecen todos por el pecado de uno. Como Jonás en el barco, ¿no? El que no conoce la historia después la lee. Pero lo del barco no tenía nada que ver. Pero ¿qué garrón se comieron, hablando coloquialmente? Que una tempestad se levantara y en cualquier momento ese barco se iba a hundir. Porque había uno que estaba desentonando. Ahora, eso puede pasar en la barca, puede pasar en tu casa, puede pasar en tu trabajo. El asunto es que vos creas que los demás son los que desentonan y no ver que sos vos el que está desentonando. Ahí está el tema. O sea, la magnitud del orgullo del ser humano, que quizá frente a Miqueas se encuentre siendo él el superhéroe de la historia, y no parte del pueblo corrupto. Podremos correr miles de kilómetros de distancia para un lado, para otro. Te podrás subir un avión e irte a otro planeta mañana. Y no, capaz que no falte tanto. Pero Dios te va a perseguir. Y la condición de tu corazón sigue contigo. Porque está dentro tuyo. Entonces, que podamos ir a Cristo, arrepentirnos, saber que Él está ahí con esa intención y deseo de encontrarnos constantemente. Y decir, podemos cambiar. Podemos cambiar. Hay que confesar. Hay que arrepentirse. Hay que apartarse del pecado. Y es tan importante reconocer las faltas. Es tan importante decir, estoy limitado en esto, no puedo, o tengo miedo, no sé cómo, o la expresión que te salga delante de Dios. Pero es importante reconocer los pecados y volverse a Dios. Y Dios hace así, como dice Miqueas. Señor, yo deseo con toda mi vida en un momento poder ser o sentir al menos eso. Y decir, yo estoy lleno del poder de Dios. Lleno, Señor, del poder del Espíritu. Para poder hablar, para poder predicar, para poder anunciar, para poder corregir, para poder animar, para poder alentar, para poder servir. Lleno del Espíritu. No tengo idea de lo que me estás hablando. No sé qué es eso. Nunca vi algo así. No tengo ni idea para qué sirve. Lo escucho, pero no sé de qué trata. Claro, porque no me relaciono con Dios. Escucho un cuento, una buena historia, una buena fábula de fin de semana y me voy a casa a que pase unos días sin hacer absolutamente nada por mi vida. Y la vida se me va. Entonces hay que reaccionar, despertarnos. Como el profeta Isaías también lo anunciaba. Yo ahora, pensando, no, podríamos seguir hablando de un montón de cosas más, pero ahora me estaba acordando de Isaías. Y también, o sea, Dios sigue hablando y habla las mismas cosas a lo largo de los tiempos, no porque Dios es igual y aburridamente igual, sino que el hombre es limitado en las mismas cosas durante toda su historia. Entonces tiene que volver a decir lo mismo y hablar lo mismo en diferentes momentos de la historia. Mirá lo que dice acá en Isaías 60. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Levántate y hay una exhortación de acción. ¡Ey! Por favor, dejá echar raíces en la silla. Levántate. ¿Verdad? Puede ser en la silla de una iglesia, puede ser en el sillón de tu casa o en tu cama. Pero reaccioná.
Eso es lo que está diciendo. Levantate, resplandecé, permití que la luz de Cristo vaya porque ha venido sobre vos y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Y eso es la buena pregunta. ¿Ha nacido la gloria de Dios sobre ti? Y vos podés decir, amén, por gracia y misericordia. Bueno, la luz está en vos. Cristo es la luz y está en vos. Y Él quiere usar a sus hijos y eso te incluye a vos. Pero hay que relacionarse con Dios. Hay que estar dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo. Hay que pagar, sí, un precio. Sí, no vamos a poder pagar precio por la salvación porque es imposible. Pero el precio, terrenalmente hablando, en este transitar, es un montón de cosas a las que tengo que renunciar. Es un montón de cosas a las que tengo que decir, bueno, ahora ya no es por acá, es por acá. Ya no es como a mí me parece, es como Dios dice. Y a mi carne no es muy agradable, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu desea, y lo desea más. Pero la carne va a buscar reprimir y va a decir, no, mejor no, quédate así, es mejor. ¿No? El argumento de la carne, mira, cada uno conoce sus propios pensamientos pecaminosos que luchan contra la vida espiritual, ¿no? Desde decir, no sé, se me ocurre, ¿para qué? No, pero no, mirá que no están así, fíjate que vos y todo lo que quieras. Los argumentos, nosotros somos maestros en tratar de evadir la voluntad de Dios para nuestra vida. Es así, somos profesionales. Parece que cuanto más leemos la Biblia, ¿no? Porque claro, la estás leyendo con tus ojos, espiritualmente te alimenta, carnalmente toma más armas para querer evadir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si te relacionás correctamente con Dios, vas a poner la palabra de Dios de manera correcta. Si no te relacionás con Dios, los argumentos que presenta la Biblia los vas a tratar de manipular a tu conveniencia. Y eso le pasa a todos, y me incluyo, todos. Si no nos relacionamos con Dios, vamos a ser maestros en la manipulación de las Escrituras. ¿Ah? Porque en el momento que Satanás rompió su comunión con Dios, hasta el día de hoy, sigue siendo un maestro en la manipulación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las conoce, pero no se relaciona con el maestro. Que Dios tenga misericordia, que nos ayude a comprometernos en lo poco, ser fieles en lo poco, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Estoy convencido de eso. Y de eso obviamente que comienza en la casa y después seguirá en la vida de iglesia y seguirá en tus trabajos, seguirá donde te muevas. Pero comenzá en lo poco, en una disciplina espiritual verdadera. O sea, sin dobleces, sin máscaras, ¿no? Es un poco lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a tomarnos el tiempo para poder orar con el deseo de decir en algún momento de nuestra historia, Señor, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu, lleno de fuerza.